agradecer a todo el público que está aquí y también el que está en Perú y Zacatecas. Es para mí un honor presentar al profesor Omar Manjarres Ibarra. Él adquirió su licenciatura en la ENEP Zaragoza. La licenciatura fue Psicología Social, Psicología, perdón. Adquirió una maestría en Filosofía de la Ciencia. Su interés está basado en movimientos sociales y campesinos. Le interesa también factores de riesgo en la adolescencia. Bienvenido, profesor Manjarres. Buenas tardes, disculpen. Les voy a platicar un poco cómo se hizo este libro. En realidad debe de haber 10 autores más. Yo soy nada más uno de los coordinadores y tengo un artículo dentro, y hay varios otros profesores de varias universidades del centro de la República que contribuyeron aquí con sus artículos. Javier Uribe, que aquí está, profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la misma ahora FE Zaragoza, de la UNAM y de diferentes lugares, ¿no? Les voy a platicar esto de cómo se hizo este libro. En varios congresos yo escuchaba ponencias que me llamaban la atención y veía qué desarrollo tenían en presentaciones posteriores, y ya más o menos que me di una idea de que era un trabajo que tenía continuidad en el tiempo. Me animé a invitar a los profesores a organizar este volumen, solicitándoles que en un periodo X entregaran un resumen de las investigaciones que habían presentado en sucesivos congresos. Y con muchas dificultades, un par de dictámenes, uno en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM y otro en el Comité Editorial General de la UAM, finalmente ya se aprobó esos capitulitos que se habían logrado recolectar. Es un libro chiquito, 120 paginitas, diferentes temas: derechos humanos, democracia, participación política convencional y no convencional, y justicia. Les platico esto acerca de cómo se hizo porque nosotros somos, como profesores e investigadores, un poco curiosos. La moneda común que circula en las culturas académicas es el de la desconfianza. Y organizar este librito tomó un periodo de más o menos 3, 4 años, entre escuchar a los profesores, invitarlos, organizar los volúmenes y más o menos ponernos de acuerdo acerca de qué aspecto debería de tomar al final. Y hablo esto de una cultura académica curiosa, centrada en la desconfianza, porque es un reflejo pequeño dentro de las universidades de esto que aquí se menciona como cultura política más general. Parece ser que la moneda común de las relaciones interpersonales en nuestra sociedad es más bien como la de la desconfianza. Hemos especulado ocasionalmente acerca de cuáles son los orígenes de esta desconfianza, y parece ser que tiene que ver con una sociedad que en sus diferentes periodos, aún antes de la conquista, en las sociedades prehispánicas, eran sociedades fuertemente jerarquizadas. Y entonces las relaciones entre los diferentes grupos se dan de tal manera que los grupos dominantes quieren sacar provecho, quieren sacar lustre de los grupos dominados, y estos a su vez andan buscando la manera de sacarles la vuelta y de eludir las formas de dominación o de explotación incluso que los grupos dominados tratan de ejercer sobre ellos. Y esto se refleja también en la manera en la que nos llevamos los profesores entre nosotros. Somos muy quisquillosos acerca del trato, las relaciones, quién va primero, quién va después, quién organiza, quién firma, quién es autor, en qué secuencia van los capítulos y una serie de cosas, ¿no? Porque en cada una de las acciones para organizar un volumen colectivo, lo que está ocurriendo es una especie de
intentos de dominación de unos hacia otros, ¿no? Finalmente, en todas estas empresas, lo que logra sobrevivir al final es el trabajo de cada uno de los participantes. Cuando se logra sobreponernos a la desconfianza y logramos entrar en algún tipo de confianza, la fluidez con la que se organizan textos, la agilidad con la que se pueden organizar proyectos de investigación o incluso aplicaciones es mucho más, no solo ágil, sino agradable. Es algo que se empieza a disfrutar. Sin embargo, toma mucho tiempo hacerlo, ¿no? Estoy utilizando de análogo la cultura académica, o por lo menos la parte de la cultura académica que me ha tocado vivir para caracterizar el texto en su conjunto de cultura política en México, ¿no? Los resultados que hay aquí son 5 enfoques metodológicos, uno de representaciones sociales, otro de las conexiones que hay entre los conectores en las representaciones, cuáles son los tipos de atribuciones que la gente hace en el capítulo de justicia de Javier Uribe y Teresa Costa, uno más sobre frases incompletas que tratan de caracterizar democracia, y finalmente un cuestionario sociológico de Hans Udolf sobre la cultura política en Toluca y otro sobre la cultura política no convencional, que es el estudio de Javier Aguilar. Los resultados son más o menos los mismos que ustedes han estado escuchando en los últimos 18 o 24 meses acerca de que vivimos en una cultura política premoderna en donde las reglas para todos son públicas, pero las acepciones para mis amistades son privadas. Los amigos de Fox, los familiares de Fox, los amigos de Slim, los familiares de Slim. La información se utiliza sesgadamente, se dice que hay financiamiento para X o Y proyectos, pero no se dice cuáles son las reglas para acceder a ello, y otra serie de arbitrariedades que regulan mucho nuestras interacciones. En el caso de la justicia, los estudiantes de la UAM están mucho más informados acerca de cuáles son las regulaciones que orientan este concepto tan abstracto comparado con los del Estado de México, que le creen un poco más al sistema de justicia. Esto tiene que ver con la dominación que ejercía el PRI en ese estado, comparado con nuestro estado, el Distrito Federal, que tiene un poco más de dinamismo en cuanto a la presencia de alternativas políticas en los gobiernos locales y municipales. El artículo de democracia, el capítulo lo que prueba es que la democracia que vivimos en México es una democracia que también nos inspira desconfianza. Vamos a votar porque lo tenemos que hacer, no porque ejerzamos un derecho, sino porque prácticamente es una obligación y la consideramos básicamente algo imperfecto, inacabado y que no merece la pena otorgarle mucha credibilidad. En cuanto a los capítulos que tienen que ver con participación política convencional, en Toluca lo que el profesor Udolf encuentra es que pues básicamente la participación política se reduce a su mínima expresión, ir a emitir un voto y se acabó, ¿no? Y otras formas de participación política convencional, como participar en un partido político o algún tipo de organización social, pues es casi inexistente, ¿no? Y el capítulo del doctor Javier Aguilar y de Alejandra lo que nos muestra es que la participación política no convencional está regulada más por los grupos sociales cercanos, por las normas de convivencia que promueven o no promueven ese tipo de actividades, que por creencias abstractas relacionadas con actitudes u otro tipo de valores que los participantes puedan traer consigo, ¿no? Eso es así como en resumidas cuentas, ¿no? El tono general es muy crítico, el del libro, y básicamente lo que muestra es que no somos una sociedad moderna, que en realidad somos una sociedad de arbitrarios. Cualquiera de nosotros que pudiéramos poner en una posición de poder, un rector de unidad o un jefe de departamento, de repente se transmuta y se convierte en un
cacique chichimeca que trata de concentrar los recursos de alguna manera en su gestión. No estoy hablando de la universidad, estoy hablando en general, ¿no? Y ese hábitus, esa forma de ser, esa manera de funcionar, ocurre en las colonias, en las unidades habitacionales, en los sindicatos, en los partidos políticos incluso, y en muchas otras formas de organización social, en las familias incluso, por ejemplo, ¿no? Los machos dominantes concentran los privilegios de las unidades domésticas y del esfuerzo de trabajo de mujeres y niños que les rodean, ¿no? Es divertido. La otra cosa que le encuentro de valiosa es que pueden observar ahí 5 metodologías diferentes, algunas interesantes que se están empezando a utilizar mucho últimamente como modelos de ecuaciones estructurales para organizar 28 o más variables entre sí y buscar algún tipo de relación de causalidad a partir de datos extraídos correlacionalmente, ¿no? Y eso es lo que puedo decirles así, súper resumidamente para no aburrirlos demasiado. Bueno, ahora les voy a presentar al profesor Víctor Cárdenas, que también va a hablar respecto al libro del profesor Manjarrés. El profesor estudió psicología social en la UAM Iztapalapa. Al profesor le interesan los procesos psicosociales de los fenómenos colectivos. Ahora le cedo la palabra al profesor y gracias por participar. Bueno, gracias. Creo que debe haber puesto unos más ejemplares en el libro porque probablemente quieran comprarlo al terminar. Es un libro interesante, lo leen fácil, ¿sí? Los artículos son pequeños, aunque sí las metodologías son muy distintas. Probablemente incluso en algunos capítulos uno piensa que hubiera faltado un poco más de antecedentes para la lectura cabal de los datos, porque en el caso, por ejemplo, de los esquemas cognitivos de base que requieren, bueno, mucho más conocimiento del que el mismo texto nos permite, pues, para entender la naturaleza de los datos que ustedes están trabajando. Bueno, a pesar de este tipo de cuestiones, bueno, cuando el público es entrenado en psicología social, en principio es un texto que nos permite tener diferentes visiones, son diferentes aunque coinciden muchas cosas. De hecho, yo quería iniciar con una idea de Oliver Coslaré, que es uno de los autores del libro. Él habla del problema, del riesgo de los sistemas de expertos, ¿no? Y en México se me hace que efectivamente podemos constatar que es un riesgo porque en la vida política los expertos están siendo, no sé si usados tal cual o en todo caso son partícipes de diferentes formas de legitimación de un montón de desigualdades y de injusticias que sabemos que ocurren, pues, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer los políticos para hacer que circulen ciertas ideas favorables para ciertos grupos es, pues, darle la palabra al experto, ¿no? Al teórico político, al analista político, al diseñador de encuestas, al asesor de imagen, etcétera. Y esto parece ser que al gran público le está causando un efecto de persuasión, ¿sí? Probablemente no alcancemos a percatarnos, pero bueno, si lo dice el experto, si lo dice el analista, si lo dice el teórico político, bueno, probablemente y bueno, lo digo porque conozco pocos analistas políticos que tienen una vida pública muy activa, que tengan un discurso crítico, ¿no? En general, las denuncias son hacia, por ejemplo, no sé, las anormalidades de nuestra vida civil, quiero decir, al desorden público, al caos, a las manifestaciones. Hay maneras muy sutiles de condenar la movilización social y finalmente la gente lo que hace es valorar formas de orden, pues, ¿no? Bueno, entonces, en este caso tenemos una serie de discursos que son más críticos, pues, que legitimadores, pero para que esto se logre, como la propia teoría de las representaciones sociales dice, pues hace falta que la gente lo debata, ¿no? Lo discuta. Muchos de los problemas de la vida política son problemas porque no los debatimos, le tenemos miedo al debate político y en esa medida pues nos movemos con muchos prejuicios, ¿no? Con muchas preconcepciones y obviamente cuando no son aclaradas pues más bien tendemos a perpetuar el orden. Bien, entonces tenemos una serie de estudios que nos permiten
pues sí develar lo que somos como miembros de una cultura política que realmente tiene algunos problemas que resolver. Yo quisiera mencionar solamente 3, ¿no? En el texto hay 5 problemas de nuestra vida política, yo mencionaré 3. O sea, tenemos un gran problema como sociedad respecto a la legalidad, tenemos un gran problema respecto a los derechos humanos y tenemos un gran problema respecto a la participación. Bien, respecto a la legalidad, está muy claro, lo señalan los estudios, que en México la legalidad ha sido parte del sistema de dominación, ¿no? De hecho, al amparo de la legalidad se pueden cometer todo tipo de arbitrariedades. Mientras no descubramos, ¿no?, la relación entre justicia y legalidad, pues la legalidad va a ir como dominando, pues, ¿no? El discurso de la justicia no ha logrado imponerse al discurso de la legalidad. Bien, el más alto criterio que se nos ofrece en la vida pública es la legalidad. Bien, y sucede que ahí tenemos un problema, pues, ¿no? Es decir, hay cuestiones éticas, ¿sí?, que requieren una revisión profunda de nuestro sistema legal. Bien, tenemos un problema muy fuerte con los derechos humanos, con nuestras concepciones de los derechos humanos. Ellos nos citaron, hay un trabajo famoso de William Dois sobre los derechos humanos que se llama ¿Qué universalidad para los derechos humanos?, donde él descubre pues que la concepción de los derechos humanos para los europeos es etnocentrista. O sea, ellos piensan que los que son portadores, los que merecen los derechos humanos son los europeos, ¿no? Y los africanos, las gentes inmigrantes, en el sentido común, son percibidas como con gentes que no tienen los derechos. De hecho, no se les asigna el estatus de humano, tal de igual a igual como lo tiene un europeo. Y se imaginarán ustedes que esa concepción pues es la base de un montón de conductas de discriminación o de simplemente de exclusión social, pues, ¿no? En México no crean que estamos tan alejados de eso, ¿eh? Se nos olvida que hay indígenas, ¿no?, que hay muchas personas que, por ejemplo, por la condición de pobreza, simplemente por la pobreza, son objeto de discriminación, ¿no? Nosotros pensamos que los que tenemos los derechos somos las personas más o menos de las clases medias, que tienen una forma de expresarse o de hablar que nosotros compartimos, que tienen valores más o menos cercanos a nosotros, y de repente los distintos, los diferentes, pues uno los piensa como que pues no tienen los derechos. Entonces ahí tenemos un gran problema respecto a los derechos. Por ejemplo, otro problema que tenemos con los derechos humanos es que tendemos a pensar que los derechos son nuestros, ¿no? O sea, individualistamente hablando, ¿no? Entonces, utilizamos la bandera de los derechos, esto lo señala Omar Manjarres y Pedro Troche. Pensamos que los derechos debemos enarbolarlos cuando necesitamos algo, ¿no? Por ejemplo, trabajo, ¿sí? O cualquier cosa, ¿no? Podemos secuestrar una calle, podemos hacer lo que sea porque es nuestro derecho, ¿no? Pero se nos olvida que al hacerlo también estamos violando derechos de terceros. Y eso es muy difícil que lo entendamos, ¿no?, como sociedad. Bueno, hay que trabajar en eso. Y finalmente tenemos un gran problema respecto a la participación. Bien, ellos encuentran, Hans Sudhoff encuentra que la participación es un gran problema porque tenemos mucha desconfianza, ¿sí? Somos escépticos respecto al valor de nuestra propia participación. Es el estudio que él hizo, y es lo que él encontró. Pero me parece que tiene bastante fuerza, es decir, esto lo hicieron en el Estado de México, me parece que se puede trasladar a nuestro contexto. ¿Por qué no participamos en los asuntos que nos interesan? Porque realmente no creemos que nuestra participación valga, ¿sale? Realmente tenemos una desconfianza de base, ¿sale? Bueno, ¿cómo le hacemos? Legalidad, derechos, participación. Lo mismo puede ser para la misma noción de democracia, pues, ¿no? Si queremos como ir avanzando a una sociedad cada vez más democrática, probablemente es el trabajo a este nivel de las representaciones más profundas que tenemos de los objetos sociales, las convicciones más arraigadas, tendríamos que empezar a cuestionarlas, ¿no? Porque si no, parece ser que la estamos reproduciendo. En fin, los estudios muestran una imagen bastante negativa o pesimista de nuestra cultura política. Bien, está bien como insumo para criticar, pero si este insumo no es acompañado con debates, críticas, acciones concretas, bueno, ya sabemos, ¿no? Ya lo habían señalado, bueno, alguien que lo señaló hace como 20 años, es Iván Illich, ¿no? Estos discursos tienden a finalmente
fortalecer al discurso dominante, porque uno lo denuncia, está el evento pues de la denuncia, no pasa nada, y entonces lo que se fortalece es una imagen de que a pesar de que digas cosas, las cosas siguen igual, pues, ¿no? Entonces, los trabajos que están presentando cómo somos en nuestra vida política tienen que ser completados con debates, pues, ¿no? Y ojalá que se pueda dar este espacio para que los autores nos puedan pues dar más ideas, ¿no?, sobre cómo ir resolviendo estos problemas de cultura política que tenemos. Ojalá que se pueda pasar una sesión de preguntas de debate para que se aclaren estas cuestiones. Bueno, gracias. Sí les recomiendo el libro, les insisto, es muy breve, comprensible. Algunas cuestiones sí hay que analizarlas con un poquito de detalle, necesitamos un poco más de referente metodológico, pero coinciden en la parte crítica y coinciden en la parte como negativa de nuestra cultura política. Bueno, gracias por su atención. Bueno, agradecemos la crítica que da el profesor Víctor Cárdenas. Ahora pasamos a la sesión de preguntas o alguna crítica o algún comentario que tengan. Perú. Perú, ¿me escuchas? Zacatecas, ¿alguna pregunta? No, gracias. ¿Tienen alguna pregunta en la UAM? ¿Algún comentario? Gracias. Primeramente, bueno, el primer análisis o la primera información que ofrece el profesor es correcta y bueno, es algo que ya se conoce desde Platón, Tácito y Plutarco, en el hecho de que en una situación de relaciones de poder, si una persona que nunca ha tenido poder lo llega a tener, es obvio que sí llega a una transformación. Lo que me llama la atención es esta situación de las confianzas en las instituciones, que bueno, no se menciona, pero que puede ser una causa precisamente de la participación de los ciudadanos dentro de cualquier sociedad. El hecho de la credibilidad puede causar precisamente esta apatía, el desear de alguna manera querer estar de lado o apoyar ciertas condiciones institucionales. Y bueno, como comentario simplemente creo que esa sería una parte importante de dar relevancia, aparte de ver qué relación hay entre lo que sería la participación no convencional con la participación convencional. Ese es mi punto de vista. Por otra parte, me llama la atención la cuestión del análisis de modelación de ecuaciones estructurales para este tipo de estudios. No sé si habría alguna aportación más sobre este tipo de estudio, porque no es muy común el hecho de manejar variables políticas desde el punto de vista estadístico y matemático para la cuestión política. Digo, no conozco yo muchos trabajos de este estilo. Ese es un trabajo de Javier Aguilar. Él tiene, yo creo que 10 años haciendo modelamiento estructural en México, ¿no? Ahora está de moda en el posgrado de psicología en la UNAM. Te avientas la construcción de instrumentos que ustedes conocen, después hacen sus factoriales de segundo orden, después le pegan 27 escalas más con 42 variables distintas adicionales y hacen la construcción de los modelitos, la comparación entre los datos que se recolectan con los juegos de instrumentos muy grandes, con una G cuadrada y el modelamiento que ustedes están haciendo, ¿no? Yo no estoy seguro de que sea buena idea montar tantas capas de datos con interpretaciones adicionales unas sobre las otras. La ventaja que yo le veo es que, por ejemplo, en los trabajos que ustedes hacen aquí en la escuela, pueden poner 2, 3, 4 variables a lo más y poner en relación algunas de las regresiones, por ejemplo, con un análisis estadístico más o menos sofisticado. La ventaja que yo le veo a estos modelos no es tanto el producir modelos de causalidad hipotéticos, sino el poder meter un montón de variables, más de 20, y ver cómo se dan las relaciones entre ellos.
un uso más bien heurístico, ¿no? que creerte que realmente estás produciendo modelos de relaciones causales entre sí. Carlos Contreras los está utilizando acá para poner en relación diferentes tipos de variables, no solo en el ámbito político, sino en diferentes espacios de actividad, ¿no? ¿Quién más en México? No, la gente de Sonora tiene 7 años, yo creo, haciéndolo, ¿no? En la Universidad de Hermosillo, Sonora, por la cercanía que tienen con Arizona, que es donde aprendieron ellos a hacer esto, ¿no? Con los profesores de la Universidad de Arizona. Y una pregunta, profesor, ¿este es un antecedente para estudios de tipo psicosocial para la cuestión de estudios políticos? No entendí, perdón. O sea, esta es una aportación, digamos, bien de un tipo de análisis en estadístico por parte de la psicología social para la cuestión de análisis políticos. Dos cosas. Mira, yo creo que, como han dicho en otras conferencias aquí, el mundo en el que vivimos es uno, de ahí cada subjetividad agarra su pedacito. Uno de los problemas que tenemos con esta legitimación de la crítica política es que, por ejemplo, la licenciatura de Ciencia Política, hablando desde fuera, se convirtió en una licenciatura en estudios políticos y dejó de ser una licenciatura en ciencia política. Esto implicó modificar contenidos, marginar profesores, hacer una sarta de satraperías, considerando la diversidad de enfoques que había en el cuerpo de profesores ahí. Sin embargo, cuando se hicieron estas acciones había una ventana de oportunidad. El IFE acababa de nacer y había muchas oportunidades de empleo para la ciencia, para politólogos, para egresados politólogos. Muchos de los profesores de la licenciatura en ciencia política emigraron y todavía emigran al IFE o a las instancias del Tribunal Federal Electoral o del Tribunal Estatal Electoral. Y eso abrió una oportunidad para los egresados de la carrera. Sin embargo, de todos modos hubo desplazamientos importantes. Lo que estoy tratando de ejemplificar es que no es una cuestión científica o académica, es una cuestión de grupos de interés y de grupos de poder que en determinado momento logran fortalecer sus posiciones y definen, la verdad es esta, y entonces eso empieza a desplazar lo demás, ¿no? Algo similar pasaría si nosotros decimos que la psicología social tiene muchas cosas que decir al ámbito de la vida política de las sociedades. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Contribuir con una explicación adicional, complementaria, sustitutiva, o estamos iniciando una nueva guerra de castas, en este caso académicas, para tratar de exterminar otros puntos de vista e incorporar los nuestros, ¿no? Una de las paradojas que tenemos en la carrera de psicología social, de las cuales yo formo parte, ahorita que le estaba yo diciendo, ¿qué diría de mi currículum? Era, yo tengo interés en los movimientos sociales, desde siempre he tenido interés en los movimientos sociales, ¿no? Antes trabajábamos en San Miguel de Otongo y llevábamos a ustedes, cuando había las materias de desarrollo de comunidades y de trabajo de campo, nos llevábamos 2 o 3 grupos y estaban allá 2 o 3 trimestres haciendo diferentes tipos de acciones, ¿no? Eso fue a finales de los 89, 90, 91. En ese momento la universidad cambia y lo que le interesa son publicaciones. Y entonces cuando haces, te cuesta mucho trabajo estar reflexionando y escribiendo al mismo tiempo. Y entonces tuvimos que abandonar el trabajo de campo para ponernos a escribir y seguir formando parte de la comunidad académica. 15 años después, ahora la universidad le empieza a interesar hacer cosas en campo y los artículos los empieza a ver así como, siguen siendo muy valiosos, muy apreciados, pero ya no tan importantes, ¿no? Entonces ahora parece ser que vamos a tener que dejar de escribir y irnos a hacer cosas en campo, ¿no? Lo mejor es organizarnos y poder hacer las dos cosas a la vez, ¿no? La paradoja es, ¿por qué tenemos interés en cuestiones públicas si el otro tema, factores de riesgo para adolescentes, ¿qué es lo que nos interesa prevenir? Pues adicciones, embarazos no deseados, deserción escolar y los 5 o 6 problemas que son históricos, ¿no? Tienen 30 años identificados esos problemas
Tenemos muchas publicaciones al respecto, muchas carreras académicas fincadas en estudiar esos temas y la gente sigue sufriendo. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué se trata la investigación? De que nosotros vivamos bien y que la gente se siga masacrando unos a otros para que nosotros tengamos algo de qué estudiar, o tratar de perfilar soluciones, que es mucho las orientaciones de algunos de los profesores que tenemos en la licenciatura. El problema es que el hábitus académico dice investigación, no aplicaciones. Estaba yo pensando hace rato en Marta Lamas, una feminista, que se le conoce principalmente por sus trabajos académicos, pero tiene una asociación civil que se dedica a financiar cooperativas de producción de mujeres. Bueno, ese trabajo no es tan conocido y no es tan difundible porque parece ser que las aplicaciones de los científicos sociales son, si no algo vergonzoso, por lo menos algo que pertenece más bien a la vida privada y no a la esfera de actividad pública, ¿no? Ya, termino. No es nuestro interés entrar en un conflicto con otras ciencias sociales acerca de quién explica más o mejor algunos fenómenos. La ponencia de la mañana de Carlos Contreras muestra las limitaciones de la encuestología que está tratando de estudiar el comportamiento electoral, ¿no? Y cómo es necesario acercarse mucho más, no solo a las encuestas de salida, sino a los factores psicológicos y psicosociales que están rodeando las tomas de decisiones de las personas en el momento de la casilla. Es una contribución y probablemente en el futuro eso le abra algunas oportunidades a algunos egresados que tengan interés en esos temas. Pero no es un intento de abrir una nueva guerra entre científicos acerca de cuál es el campo profesional, ¿no? La vida humana es un conjunto unificado, integrado, y nosotros como investigadores agarramos pedacitos para tratar de hacerlos analíticos y con eso tratamos de hacer algunas cosas, ¿no? Creo que principalmente vivir bien escribiendo artículos y haciendo ponencias, más que resolver problemas y ayudar a la gente. Es por eso que yo me fui a un pueblito ahí a tratar de meter mi cuchara y intercambiar bienes. Yo les doy orientaciones acerca de por dónde podríamos organizar empresas para que mejoren sus ingresos y ellos me dan gallinas, por poner un ejemplo simbólico, ¿no? Pero hay muchas cosas más que hacer, ¿no? Esto de la cultura política, de la arbitrariedad, del abuso, de la corrupción, de cómo unos poquitos utilizan el aparato, las leyes, los sistemas judiciales para sacar sus negocios adelante, es como un homólogo expandido a nivel nacional de muchas de las arbitrariedades y de los abusos que ocurren en las familias, en donde los privilegios se concentran en los machos y mucho del trabajo lo proporcionan las mujeres y los hijos, ¿no? Por poner un ejemplo así súper simple, ¿no? Bueno, agradezco la participación del profesor Manjarres y del profesor Víctor Cárdenas. Gracias Zacatecas, gracias Perú. ¿Hay una pregunta? A ver, yo quiero hacer varios comentarios, porque me parece, no iba a hacer ninguno, pero me parece que son pertinentes. Primero, yo creo que con respecto a si la psicología social proporciona o no campos o dimensiones al respecto de lo que podríamos llamar la dimensión política, mi respuesta sería es que sí, pero también podía pensar al contrario. Si uno revisa muchos de los estudios modernos en sociología política o en ciencia política, vamos a encontrar que hay una especie de rechazo a lo que ellos llaman psicologismo. Y es paradójico porque si uno lee a los clásicos, todos recurren a aspectos psicosociológicos, todos, los grandes clásicos, los grandes maestros, ¿no? Entonces ahí encontramos una paradoja. Parece ser que ahora interesa más saber cuántos van a votar y a los psicólogos sociales nos interesa saber cómo se van a orientar, por qué votan así y no votan de otra forma. Entonces quiere decir que de las preguntas que partimos son diferentes, las interrogaciones que nos hacemos son diferentes y eso entonces nos lleva a tomar una cierta dimensión
que permite que en nuestro campo, con nuestras teorías, con nuestras metodologías, podamos intervenir, ¿no? Sin tratar de explicar todo, ¿no? Yo creo que no hay ninguna ciencia que sea omnicomprensiva, ni la Biblia siquiera. Bueno, este es un comentario. El segundo comentario es con respecto a la confianza. La confianza me parece que es un elemento importantísimo y que tiene una bipolaridad. Por un lado es un valor y por otro lado es una práctica. Es tan importante porque se construye socialmente, en la interacción, en la relación con nosotros, pero ojo, también se pierde en las mismas circunstancias. Cuando alguien en la familia le dice el papá al hijo, perdí la confianza en ti, ya no están diciendo algo muy fuerte, no es cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces, la dimensión de la confianza es un aspecto muy importante, no solamente para la democracia, para las relaciones cotidianas. Les voy a poner varios ejemplos, a mí me gusta jugar mucho con los ejemplos. Cuando acudimos con el médico y el médico nos hace una auscultación y nos dice hay que pararse de manos a las 3 de la mañana y eso se le va a quitar el dolor de cabeza. Si le tenemos confianza, yo les aseguro que eso lo hacemos. Si no le tenemos confianza, pues no lo hacemos. Con las parejas, lo mismo. Si le prometemos a nuestra pareja que vamos a dejar de fumar y seguimos fumando como chacuacos, seguramente la confianza se va a ir debilitando. Lo podemos también pensar en los grupos, las relaciones intergrupos, o lo podemos pensar en las instituciones. ¿Por qué hemos perdido esa confianza? Pues porque no hay una correspondencia entre las prácticas y los discursos. Los discursos van por un lado y las prácticas van por otro lado. Entonces me parece que la dimensión de la confianza es un aspecto muy importante que hay que meterle mucho el diente. Por cierto, Ivana Markova es una psicóloga social que trabaja de origen checo-eslovaco antes de la división de checos y eslovacos, trabaja en Stirling, en Escocia. Desde hace mucho tiempo hace un trabajo muy interesante acerca de la relación entre la confianza y la democracia. El tercer comentario es con respecto a la apatía. Yo me parece que a veces, no lo digo por la intervención del compañero, pero me parece que a veces el término es abusivo. Cuando alguien no participa, dicen es que es apático. ¿Pero qué queremos decir con que es apático? La no participación puede ser repliegue táctico. Yo pienso que muchos de los jóvenes se han replegado tácticamente, ya han adoptado otras formas de expresión que son no tradicionales, que no necesariamente son partidarias, sino más sociales o más culturales, y no necesariamente son apáticos. Entonces me parece que la noción de apatía es un término que tenemos que ser muy cuidadosos para definirlo, para saber cuándo realmente estamos hablando de apatía y cuando estamos hablando de otra cosa. Por último, en relación con el texto, yo creo que una de las virtudes, ustedes leerán el texto y tendrán su propio juicio, pero me parece que una de las virtudes, entre otras, que puede tener un texto de esta naturaleza es que llama la atención cómo los psicólogos sociales en particular podemos trabajar sobre fenómenos concretos. La justicia es algo que nos atañe a todos, no es algo que atañe a los juristas o a los abogados, algo que nos atañe a todos. Vivimos o padecemos su ausencia o su presencia cotidianamente. Entonces la llamada de atención es para ver cómo los psicólogos sociales podemos trabajar en una dimensión más psicosociológica, más grupal. Podemos trabajar cuestiones de ideología, la misma cultura política o la justicia, que es un tema tan interesante. Yo un comentario muy rápido con respecto a la diferencia que encontramos hace tiempo entre los estudiantes de la UAM y los estudiantes de la UAM. Ahí tiene que ver mucho la relación de la justicia con la cultura. Hay una cultura, la mayoría de las personas que estudian psicología en la FACICO, en la Universidad del Estado de México, son personas que provienen de rancherías.
no provienen de Toluca, sino de municipios o rancherías que están alrededor, lo cual quiere decir que tienen una cultura específica, muchos de ellos de influencia campesina, y entonces las relaciones que mantiene con los hijos, los padres, es una relación piramidal, totalmente autoritaria, muy mandona, etcétera, etcétera, cosa que no sucede necesariamente con los estudiantes en el caso de la UAM. Entonces, la relación en los 4 o 5 temas que se tratan en el libro son inevitablemente ligados a la cultura. No podemos hacer abstracción de la cultura, no hablo de la cultura política, hablo de la cultura en general. No podemos explicar las cosas si no tenemos en cuenta 2 elementos, para mí, con eso concluyo, fundamentales. 1, la cultura, y 2, la historia. Si no entendemos la historia de nuestro país, no vamos a entender por qué no hay cultura política, o por qué es tan escasa, o por qué las diferencias tan grandes entre cualquiera de los estados y el Distrito Federal. Necesitamos conocer bien nuestra historia, y 71 años de PRI creo que lo explican. Bueno, un último comentario de mi parte, espero que complemente lo que acaba de decir el maestro Javier Uribe. Sí, la historia y la cultura, pero me parece que también, y lo señalan en el texto, las condiciones socioeconómico-políticas, porque ellos dejan muy claro cómo, me gustó mucho la parte donde ellos muestran cómo los derechos humanos están siendo un gran problema, porque a nivel mundial, pues los organismos internacionales están empezando a desplazar a los estados como detentadores del poder, ¿sale? Entonces, como el derecho humano nació pues muy vinculado al surgimiento de los estados-nación, ahora viene el adelgazamiento de los estados-nación, pues los derechos humanos como que se quedan como colgados de la brocha, como se dice, ¿no? O sea, ya se quedan sin el sustento, ahora empiezan a dominar puras relaciones económicas, ¿bien? Entonces, imagínate, aparte de la cultura y la historia, además estas condiciones de dominio evidente económico, ¿no? Nada más, gracias. ¿Hay alguna pregunta aquí? Bueno, muchas gracias por su participación y esperemos que asistan en la siguiente sesión de conferencias. Gracias. A todo el público que está aquí y también el que está en Perú y Zacatecas. Es para mí un honor presentar al profesor Omar Manjarres Ibarra. Él adquirió su licenciatura en la ENEP Zaragoza. La licenciatura fue Psicología, perdón. Adquirió una maestría en Filosofía de la Ciencia. Su interés está basado en movimientos sociales y campesinos. Le interesa también factores de riesgo en la adolescencia. Bienvenido, profesor Manjarres. Buenas tardes, disculpen, les voy a platicar un poco cómo se hizo este libro. En realidad debe de haber 10 autores más. Yo soy nada más uno de los coordinadores y tengo un artículo dentro, y hay varios otros profesores de varias universidades del centro de la República que contribuyeron aquí con sus artículos. Javier Uribe, que aquí está,
profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la misma ahora FE Zaragoza, de la UNAM y de diferentes lugares, ¿no? Les voy a platicar esto de cómo se hizo este libro. En varios congresos yo escuchaba ponencias que me llamaban la atención y veía qué desarrollo tenían en presentaciones posteriores, y ya más o menos que me di una idea de que era un trabajo que tenía continuidad en el tiempo. Me animé a invitar a los profesores a organizar este volumen, solicitándoles que en un periodo X entregaran un resumen de las investigaciones que habían presentado en sucesivos congresos. Y con muchas dificultades, un par de dictámenes, uno en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM y otro en el Comité Editorial General de la UAM, finalmente ya se aprobó esos capitulitos que se habían logrado recolectar. Es un libro chiquito, 120 paginitas, diferentes temas: derechos humanos, democracia, participación política convencional y no convencional, y justicia. Les platico esto acerca de cómo se hizo porque nosotros somos, como profesores investigadores, un poco curiosos. La moneda común que circula en las culturas académicas es el de la desconfianza. Y organizar este librito tomó un periodo de más o menos 3, 4 años, entre escuchar a los profesores, el trato, las relaciones, quién va primero, quién va después, quién organiza, quién firma, quién es autor, en qué secuencia van los capítulos y una serie de cosas, ¿no? Porque en cada una de las acciones para organizar un volumen colectivo, lo que está ocurriendo es una especie de intentos de dominación de unos hacia otros, ¿no? Finalmente, en todas estas empresas, lo que logra sobrevivir al final es el trabajo de cada uno de los participantes. Cuando se logra sobreponernos a la desconfianza y logramos entrar en algún tipo de confianza, la fluidez con la que se organizan textos, la agilidad con la que se pueden organizar proyectos de investigación o incluso aplicaciones es mucho más, no solo ágil, sino agradable. Es algo que se empieza a disfrutar. Sin embargo, toma mucho tiempo hacerlo, ¿no? Estoy utilizando de análogo la cultura académica, o por lo menos la parte de la cultura académica que me ha tocado vivir, para caracterizar el texto en su conjunto de cultura política en México, ¿no? Los resultados que hay aquí son 5 enfoques metodológicos: uno de representaciones sociales, otro de las conexiones que hay entre los conectores en las representaciones, invitarlos, organizar los volúmenes y más o menos ponernos de acuerdo acerca de qué aspecto debería de tomar al final. Y hablo esto de una cultura académica curiosa, centrada en la desconfianza, porque es un reflejo pequeño dentro de las universidades de esto que aquí se menciona como cultura política más general. Parece ser que la moneda común de las relaciones interpersonales en nuestra sociedad es más bien como la de la desconfianza. Hemos especulado ocasionalmente acerca de cuáles son los orígenes de esta desconfianza, y parece ser que tiene que ver con una sociedad que en sus diferentes periodos, aún antes de la conquista, en las sociedades prehispánicas, eran sociedades fuertemente jerarquizadas. Y entonces las relaciones entre los diferentes grupos se dan de tal manera que los grupos dominantes quieren sacar provecho, quieren sacar lustre de los grupos dominados, y estos a su vez andan buscando la manera de sacarles la vuelta y de eludir las formas de dominación o de explotación incluso que los grupos dominados tratan de ejercer sobre ellos. Y esto se refleja también en la manera en la que nos llevamos los profesores entre nosotros. Somos muy quisquillosos acerca de cuáles son los tipos de atribuciones que la gente hace. En el capítulo de justicia de Javier Uribe y Teresa Costa, uno más sobre frases incompletas que tratan de caracterizar democracia,
Y finalmente un cuestionario sociológico de Hans Udolf sobre la cultura política en Toluca y otro sobre la cultura política no convencional, que es el estudio de Javier Aguilar. Los resultados son más o menos los mismos que ustedes han estado escuchando en los últimos 18 o 24 meses acerca de que vivimos en una cultura política premoderna en donde las reglas para todos son públicas, pero las excepciones para mis amistades son privadas, los amigos de Fox, los familiares de Fox, los amigos de Slim, los familiares de Slim. La información se utiliza sesgadamente, se dice que hay financiamiento para X o Y proyectos, pero no se dice cuáles son las reglas para acceder a ello, y otra serie de arbitrariedades que regulan mucho nuestras interacciones. En el caso de la justicia, los estudiantes de la UAM están mucho más informados acerca de cuáles son las regulaciones que orientan este concepto tan abstracto comparado con los del Estado de México, que le creen un poco más al sistema de justicia. Esto tiene que ver con la dominación que ejercía el PRI en ese estado, comparado con